Muy bien, pues recapitulando, si te parece, para que no perdamos el hilo de lo que venimos hablando. Sí. El primer punto, el histórico que tenga la agencia, un punto a tener en cuenta. Mira a ver sus casos de éxito, qué proyectos, qué tipología de proyectos ha llevado a cabo, cuáles han salido bien. Relacionado, el segundo, si te interesa o no que la agencia que pretendes contratar tenga experiencia en tu sector. Aquí puede haber muchas opiniones. Si quieres no quieres tener como una cierta competencia, ¿no?, dentro de la misma agencia que lleven a más de, a competencia tuya, o por el contrario, sí que te interesa que exista esa experiencia. Y el tercero, si ves que te ofrecen servicios SEO un poco a medida en función de lo que tú necesitas, ¿no? Y aquí sobre todo si ves que existe un interés real de esa potencial agencia en hacerte las preguntas adecuadas para que tenga todo el contexto, sería un buen punto sobre el que te deberías de empezar a fiar de que te van a hacer las cosas bien. Vamos al cuarto punto, que también es un buen melón. Tú, como persona que quiere contratar agencia SEO, deberías también de preocuparte sobre quién lo va a llevar a cabo, ¿vale? Tú trabajas en esta agencia, perfecto, tiene cierta reputación, me interesa muy bien. Pero con qué equipo voy a contar, ¿no? Aquí entran las figuras de project managers, project leaders y sobre todo los consultores, ya sea de SEO, de SEM o lo que sea, qué experiencia tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre abogo de que los juniors, siempre hay juniors y juniors, ¿no? Pero todo el mundo debe poder enfrentarse a ciertos retos para poder crecer. Ahora bien, si tú estás pensando en contratar servicios SEO, seguramente digas, no, yo quiero a alguien, ¿no?, que... Un senior, sí. Exacto, y que pueda estar supervisado por un junior o por la figura que sea. Para mí el equipo es clave. Realmente la situación que se da en muchas ocasiones es que hay personas que hacen todo en un proyecto SEO, ¿no? Y en nuestro caso tenemos los diferentes perfiles, copywriters, gente analítica, gente de SEO más especializada en una cosa o en otra, ¿vale?, en migraciones. Y al final para mí es un tema de expertise. Lo que tú comentas de la gente junior, hay una realidad, que es que el junior, para poder ser senior, tiene que ir de la mano de alguien que le explique, le forme, y después es que se enfrente a los proyectos, ¿no? Y eso, en nuestra agencia, tú ya sabes que al final todo junior viene de la mano de un senior. El senior es quien plantea la estrategia y el junior es el que va ejecutando de las manos del senior, ¿no? Con lo cual da cierta seguridad al cliente, ¿vale? Da cierta seguridad al junior, que sabe que no se va a equivocar, ¿vale?, porque hay una parte de formación intrínseca, ¿no? Y después hay proyectos en los cuales un junior no lo puede tocar porque realmente el tamaño que tiene el proyecto es muy arriesgado, y si se equivoca o comete algún error es mucho dinero que puede llegar a perder un cliente, ¿no? Con lo cual yo creo que hay proyectos para juniors con seniors, y hay proyectos en los cuales un junior no va a tocarlo hasta que no tenga un conocimiento elevado o un conocimiento que básicamente el senior que tiene asignado lo vea. Sí, al final es un proceso natural, ¿no? Al final los juniors tienen que enfrentarse a ciertos retos para poder crecer, pero también por la otra parte, al final los seniors tampoco deben estar, o sea, deben ver que también progresan en el nivel de tareas que llevan a cabo, ¿no? Al final también les tiene que suponer un reto y no hacer lo mismo a lo largo de los años, porque acaba como un poco sí, al final fatigando. Es una progresión, ¿no? Tú Exacto. empiezas haciendo una cosa, vas subiendo de nivel. Obviamente tú no vas a entrar como junior en una agencia y de golpe que tienen un proyecto de 5 millones de URLs. No tendría ningún sentido y sería un suicidio, ¿no? Pero coger proyectos mucho más pequeñitos, ir aprendiendo, ir creciendo poco a poco y cada vez ir teniendo proyectos mucho más grandes, ¿no? Y siempre de la mano de un senior, ¿no? Claro. Es la clave. Al final es importante, ¿no?, comentarlo para aquellas empresas, ¿no?, que estén valorando contratar servicios SEO. Es totalmente normal que cojan perfiles con cierta experiencia y que reciban soporte de otros perfiles que tengan menos experiencia, claro, los juniors, ¿no? Al final es un proceso totalmente natural, y al final la calidad del trabajo que se tiene como output, la responsabilidad es de la agencia como tal, ¿no? Y una agencia reputada al final ya se encarga, claro, de que su equipo... El problema que hay es que muchas veces las agencias crecen con gente junior. Sobre todo las pequeñitas crecen con gente junior. Entonces ahí poco puedes hacer, ¿no? Pero bueno, si eres una agencia bien estructurada y todo, no debería haber ningún problema. Totalmente.
Y luego estaría un poco el tema de toda la metodología, ¿no? Desde que un proyecto arranca, ¿no? Todos los aspectos que como agencia se tienen en cuenta, ¿no? La forma de trabajar, sobre todo en las primeras semanas del inicio de un proyecto. Sí, la verdad es que este punto, la parte de metodología, para mí es clave en la decisión de una agencia. Creo que en el sector del SEO hay mucha anarquía, mucha forma de hacer las cosas aleatorias sin tener una ruta clara ni una forma de hacer las cosas. Y creo que tener el trabajo con unos procedimientos y una metodología marca la diferencia. Si nosotros planteamos la entrada de un cliente con un onboarding correcto, una explicación o una reunión con el cliente donde básicamente hablamos de toda la parte de negocio, donde entendemos por qué hace las cosas, dónde está su negocio, dónde están las claves, todo lo que ha pasado, todo lo que no ha pasado, todo lo que querían hacer, lo que no han hecho, lo que pueden hacer. Esa parte de onboarding es clave para después poder hacer una estrategia correcta, ¿no? Y para mí es uno de los puntos que marca la diferencia entre una agencia y otra. Al final todos nos conocemos y todos sabemos los que tienen metodología, los que no tienen. Y no tenerla creo que puede llevar a hacer muchas cosas, pero sin una hoja de ruta clara. Y cuando dices, oye, mira, llevo un año trabajando y no veo ni el resultado, ni veo nada, y es porque básicamente no hay una forma de hacer las cosas correctas, ¿no? Y otro punto que hay para mí son los procesos. En el mundo SEO hay muchas cosas que son, se podría decir como repetitivas, que hay que hacer cada X tiempo, y planteando los procesos podemos de alguna forma optimizar los resultados, ¿no? Y todas las acciones que se hacen. Y para mí eso es uno de los puntos que casi te diría que para mí es vital a la hora de decidir si coger una agencia o no. Entonces nosotros en las propuestas intentamos explicar de forma muy simple cuáles son los procesos y cómo se lo va a encontrar todo el cliente, porque si no creo que va un poco perdido. Yo, relacionado con lo que has comentado antes, lo que también creo que hay que tener muy en cuenta son los recursos con los que cuenta la empresa a la que... Bueno, también, claro. Exacto, que al final... a mí, por ejemplo, me ha pasado en el pasado, ¿no? De plantear una estrategia sin tener en cuenta si esa empresa cuenta con equipo de contenidos, ¿no? Cómo es su departamento técnico, si tiene un departamento de IT propio, subcontratado o lo que sea. Y plantear lo mismo independientemente de si tiene eso, como de si es una persona que lleva el negocio sola, la web sola y demás. Creo que la estrategia debe ir también muy enfocada a los recursos con los que se cuenta, y creo que no es nada sencillo el hecho de adecuar la estrategia en función a esos recursos. Y hay otro caso que es un poco más rebuscado, y es que el cliente tenga unos recursos, equipo técnico o algo, y a la hora de implementar las cosas, el equipo técnico que tienen, por el motivo que sea, no se puede dedicar ahora, en este momento. Y ahí, por ejemplo, hay que buscar soluciones. En nuestro caso tenemos equipo de desarrollo que puede cubrir la parte técnica, ¿no? Pero muchas veces nos pasa que, oye, se va a implementar y el equipo técnico tiene unas prioridades que no son las mismas que las tuyas, con lo cual es como ya se harán. Entonces ahí nosotros creo que tener un equipo grande te permite resolver las cosas totalmente de forma mucho más eficiente. Sí, a veces desde SEO, por ejemplo, a veces tendemos no a criticar, pero sí que como poner en duda a veces a los equipos técnicos, porque no podemos pensar que tardan en la implementación, pero tampoco no tenemos una visión holística de la situación de esa empresa, y quizá ese equipo está con otras cosas ahora, ¿no? Que para el funcionamiento, pues yo qué sé, de su departamento de web o lo que sea, ¿no? Es súper relevante, y lo nuestro pasa a una especie de cajón desastre donde ya se tendrá en cuenta, pero no es porque esas personas no lo quieran hacer, ¿no? Sino porque por la realidad que pueda tener la empresa en cuestión. Bueno, es que hay muchos motivos, es decir, desde las prioridades que vienen de dirección, que de golpe ha venido una prioridad nueva. Otro punto que hay también es la dificultad de las cosas. Cuando trabajas con corporaciones muy grandes, las cosas que pueden ser sencillas en un negocio normal es mucho más complejo por muchas casuísticas, desde técnicas hasta de departamentos, ¿no? Entonces se complica todo mucho más, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que de alguna forma es buscar las soluciones para conseguir alcanzar los resultados, ¿no? Y ahí a veces hay desde muchas reuniones para entender cómo resolver las cosas hasta las soluciones. Ahora tenemos un cliente que tiene un pico de trabajo que por su tipología de negocio es difícil
que nos den acceso a la plataforma. Entonces, básicamente lo que hemos planteado son soluciones para decir, oye, esto lo aislamos, lo podemos tocar y básicamente tu core es algo que es X y no vamos a tocarlo y es 100% seguro, ¿no? Entonces, la parte frontend la estamos, vamos a decir, separando de todo el núcleo. Al final la idea es un poco buscar soluciones. Y ahí, depende de tu negocio, coger una agencia u otra es clave. Porque va a haber gente que va a decir, yo esto no lo puedo hacer. Y hay otro tipo de agencias que dice, vale, tenemos una dificultad aquí, vale, ok, vamos a hacer esta cosa, qué tal. Y muchas veces explicamos cosas que el equipo técnico no sabe ni cómo hacerlas, ¿no? Pero de alguna forma buscamos la solución. Claro, es ahí donde radica la diferencia, ¿no? Estoy bloqueado como SEO porque el equipo técnico no me implementa o, vale, esta parte no la puedo llevar a cabo ahora, ¿qué puedo hacer, ¿no? Y conocer la realidad esa de esos recursos con los que se cuentan es uno de los factores que marca la diferencia. Total. Y otro punto relacionado también, si tú eres una persona que va a contratar los servicios SEO, tienes que ser consciente tú también de qué trabajo te van a dar a ti esa agencia para la que vas a contratar, ¿no? Al final, puede ser que no seas del todo consciente bueno, sí, que no sepas del todo muy bien qué te va a repercutir a ti el hecho de que te empiecen a llegar tareas o propuestas y que tengas tú o que implementar o tomar las decisiones o trasladar a tu equipo, ¿no? Porque al final vas a agitar la coctelera, te van a llegar un montón de acciones, propuestas, todo calendarizado y demás, pero bueno, se va a ampliar seguramente tu volumen de trabajo. Sí, es que además hay clientes que por mucho parte corporativa requieren muchas validaciones, entonces sí, ahí hay proyectos en los cuales se requiere una intensidad por parte del cliente. Hay otros clientes que no, que al final las cosas funcionan y ya está, pero después hay clientes, sobre todo desde mi punto de vista, los clientes mucho más grandes, que las decisiones dependen de muchos departamentos y conlleva ya no es tema de implementaciones, sino temas de decisiones que Exacto. afectan y eso conlleva, vamos a decir que ralentiza todo el proceso, ¿no? Pero conlleva horas del cliente, ¿no? Y claro, ahí, que muchas veces no es que te venga el trabajo hecho no, para y nada, tú simplemente te dedicas a escuchar la música, sino que a veces tienes que estar también ahí. tienes que estar y tienes que tomar decisiones, porque muchas veces no son ni deseos, son estratégicas. Claro. Y ahí hay decisiones que nosotros no podemos tomar. Y otro punto, Alex, que creo que es importante y que a veces es un poco difícil de gestionar o de saber de antemano cuando estás eligiendo una agencia, es saber tu perfil. ¿Vale? Es decir, si tú eres una persona muy curiosa, que quieres saber todo, tienes que buscar una agencia que tenga la capacidad de explicarte las cosas, ¿no? Nosotros tenemos clientes que son personas que tienen mucho afán por aprender y por conocer las cosas que se hacen, entonces piden una profundidad mucho mayor de oye, necesito saber por qué se hace, por qué hemos de tomar esta decisión y tal. Y a veces este tipo de conocimiento el consultor tiene que adaptarse al cliente, ¿no? Es decir, hay veces que hay puntos muy técnicos que explicarlos no es sencillo, ¿vale? Para que el cliente lo entienda. Entonces, al final, en función del tipo de cliente y en función de cómo sea uno, tiene que entender si la agencia le va a poder ayudar. Y yo creo que es una cosa que es preguntar, ¿no? Hay muchas agencias que se en plan de, oye, no me preguntes, yo voy, ejecuto y ya está, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, somos una agencia que si el cliente pide, nosotros al final le ayudamos mucho a entender mucho lo que hacemos, el por qué lo hacemos, por qué hemos tomado esta decisión y no otra. Hay una parte muy, muy educativa desde nuestro punto de vista y creo que porque lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Y a día de hoy está dentro de nuestro ADN. Pues que eso ayuda a dar conocimiento del valor, ¿no? De lo que se está aportando, Creo que es clave. del motivo, del por qué se llevan a cabo esas acciones. Y luego también creo que también hay cierta responsabilidad en los consultores de que no por hablar de una forma más técnica o más que demuestre cierto expertise. Eso es muy típico del sector. Exacto. No por hablar de esta forma, el receptor va a pensar que sabes más, sino que puede pensar, oye, no estoy entendiendo nada de lo que me dices, y eso va a jugar luego en tu contra, ¿no? A veces es lo que comentabas, ¿no? Equilibrarte al nivel de tecnicismo que tiene el receptor. Para mí es que hay que adaptarte al interlocutor, ¿no? Hay gente muy técnica, que puedes hablar de niveles muy técnicos y es perfecto, y hay gente que no tiene por qué ser niveles técnicos, no tienen por qué tener un conocimiento alto, simplemente quieren entender la lógica de las cosas, ¿no? Entonces, en vez de utilizar términos muy típicos, muy ingleses, porque a veces queda guay en las reuniones, es bajarlo y explicar de alguna forma muy natural y muy sencilla
para que el cliente entienda lo que está haciendo, porque a veces el cliente dice, no sé ni lo que estáis haciendo. Claro. Me habéis explicado según qué cosas, pero nada. Entonces hay que bajar mucho el nivel. Yo creo que un punto también importante que el cliente debe analizar es cuál es la política con la IA, ¿no? Es decir, ya no de uso de la IA, porque creo que el uso de la IA, por lo menos en el sector de agencias, es muy estandarizado. Aunque el otro día vi el informe que hizo Claude y no parece que haya mucha penetración en el sector, pero creo que lo que es clave es la generación de contenidos, ¿no? Es decir, si la generación de contenidos lo hacen personas reales o lo hacen agentes. ¿Pero qué te refieres? ¿Desde el punto de vista de si la agencia lo va a utilizar o si la...? Es decir, para mí es cuando haya que generar contenido, que en una estrategia SEO es muy habitual, los generas con, vamos a decir, humanos o lo generas con inteligencia artificial, ¿no? Para mí es muy diferente y creo que para un tipo de proyectos es vital la inteligencia artificial, la generación, y para otro tipo de proyectos creo que es lo peor que puedes hacer, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que cuando tenemos un contenido que hablamos de millones de URLs con millones de fichas o lo que sea... Algo muy técnico, ¿no? Que tampoco tiene... Sí, no tiene sentido de decir, oye, mira, tenemos que generar 1 millón de fichas. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, el SEO programático que se le llama, ¿no? Al final lo que hacemos es, con inteligencia artificial generamos este 1 millón de fichas y es mucho más eficiente y no le da tanto valor Google a este tipo de contenido, ¿no? Pero cuando estamos haciendo páginas de ventas o todo, hay mucha gente que utiliza el contenido con inteligencia artificial, ¿no? Y creo yo que en este caso, además en las últimas semanas se han visto un montón de proyectos que con la IA suben y después todos caen. Creo que aquí hay que trabajar la parte de conexión con el usuario. Y ahí creo que la IA nos puede ayudar mucho a recolectar información, todo esto es genial, pero en la parte de generar el contenido, la parte de conectar con el usuario y la parte de generar ese alma, por así decirlo, en la conversación, a día de hoy la IA no lo está haciendo. Por mucho que la gente diga que genera un contenido, tú ves un contenido y se nota cuando está generado con IA. Y eso te genera, no inseguridad, pero te genera como, para mí, una pérdida de valor. Y creo que hay que diferenciar entre agencias que generan, que ahora está muy de moda, que contenido con IA, y gente que no. Y eso creo que la agencia tiene que ser transparente, tiene que decir, oye, lo genero con IA, porque así reduzco costes, y el cliente tiene que decir ok o no, y tienes que asumir sus riesgos, ¿no? En nuestro caso, creo que generar un contenido con la IA es pan para hoy y hambre para mañana. Pero una cosa es generar contenido con la IA, es decir, que tú pues le promptes y te saque, descuba lo que quieras y tú lo copias y lo subes, y otra cosa es apoyarte, ¿no? en la... Bueno, por eso decía la parte de recolectar información. Exacto, ¿no? Es decir, tú puedes generar una estructura y tal, eso está muy bien, al final es una herramienta, pero después tienes que darle un toque humano, tienes que darle la conexión. Siempre tiene que haber una revisión detrás, ¿no? De hecho, no está de más, ¿no? Que si vas a contratar servicios SEO, preguntes a cuál es el protocolo, ¿no? O el proceso de uso de inteligencia artificial yo creo que es, a día de hoy, un punto muy importante. Porque además se dan casos de agencias que su bandera es lo hacemos todo con IA, ¿no? Y otras que, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos cosas con IA y cosas que creemos que no son relevantes hacerlos con IA porque no son potenciales para el negocio. Totalmente. Perfecto.